Miren nada más que tenemos por aquí, es ni más ni menos que Chicken Boy, el hijo de Pollo Man. Y bueno, este es un videojuego que pronto voy a sacar, por si lo quieren checar. Dice Press Me por una animación, ¿no? Para que se moviera ahí, tú le picas aquí y te empieza a decir que esto no es cierto. Todo. O sea, obviamente no es cierto que voy a crear un juego así. Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión estamos en otro video de videojuego independiente. Como puedes ver, me he rapado yo solito, por eso se ve un poco extraño y sí se nota. O sea, uno es principiante en estos temas. El día de hoy, ¿qué te traigo yo, tu amigo, compañero Jan Ochoa? Ese es mi nombre, sí, no es un apodo ni nada, es un nombre. Te traigo un videojuego desarrollado por Nicolás Carrillo, otro videojuego traído desde Ecuador de manera cibernauta y todo este rollo. Vamos a ver qué tal está este videojuego para Android. Muy bien, vamos a comenzar diciendo el nombre de este videojuego llamado Bunny Bunny. Una pequeña descripción sería: el conejo más atlético del mundo salta para recoger todas sus zanahorias por varios paisajes y poder así llegar a la meta. Este juego fue lanzado el 19 de enero de este año y nada más me estoy asegurando que el 24 de enero fue la última actualización. 5 días después, el estudio se llama Salty Flame Studio y el desarrollador lo describe como juego de simulación de naves espaciales en 8 bits. ¿Qué? ¿What? No, esto no es. Es varios niveles con temáticas diferentes, así como arte hermoso, arte bello, arte... Es un género de aventura. Y por acá nos dice que es arte propio, no tiene historia y está desarrollado en Unity. Para todos aquellos que desarrollen en Unity, un saludo. Me lo puedes dejar en la parte de la descripción de los comentarios. Vaya, si desarrollas en Unity. Vamos a ver qué tal está. Y empezamos en la parte de configuración. Podemos seleccionar otros idiomas. Qué padre que tiene tantos idiomas, Tenemos español, inglés, chino, ruso, brasil, portugués y francés, obviamente que era, ¿qué? Portugués, ¿verdad? Ok, tenemos un botoncito para quitar la música o para reactivarla. Y esto de aquí que no sé qué es, viene a ser los créditos. Código y arte de diseño de niveles por Nicolás Carrillos, Salty Flame Studio. Nicolás Carrillo, perdón, me equivoco. Extras, el extra son los créditos y el ayúdame. Supongo que el ayúdame es para pues una pequeña donación, ¿no? Que si quieren ayudar son muy bienvenidas sus donaciones, por supuesto que sí, como de que no. Vamos al nivel número 1. En el nivel número 1 se carga el videogame. Realmente espero no quitarle totalmente la música al videojuego. What? Amigo, que yo puedo saltar, dar grandes saltos o dar pequeñitos saltos. Bueno, un poquito extraño. Porque cuando yo me volteo hacia el otro lado, no me sale la línea, ¿sabes? Estaría genial que al voltearme hacia el otro lado, también me saliera una línea de dónde voy a caer. Me espero a que esa plataforma baje para yo poder subir junto con la plataforma. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, tenemos una zona llena de agua que seguramente si la toco pues me va a terminar llevando la corriente. Entonces, como no queremos eso, vamos a darle despacito, suavecito. ¡No! ¡No, conejito bonito! Perdí, pobrecito de mí, perdí. Ok, vamos a avanzar un poquito más rápido. Si yo quito esto, quita simplemente la línea. Vale, me agrada la línea, por lo tanto lo voy a dejar. Sube. Excelente, vámonos. Amigo mío. Vámonos, perfecto. Ok, la jugabilidad es un poco lenta, pero de cierta forma atractiva, porque bueno, es un conejo. ¿Qué espero de un conejo? Pues que salte, ¿no? No puedo pensar, que a este conejo le gusta bañarse porque solamente cae al agua. Bueno, yo voy a pasar de largo de esas zanahorias, realmente no tengo mucho apetito por ahora y pues realmente no quiero perder, así que vamos a seguir avanzando con grandes saltos. Perfecto, al llegar a la meta color blanco pasamos directamente al siguiente nivel. Sí, así como lo acabas de ver, sí, ya sé, pero bueno, eso tienes que hacer en un gameplay, ¿no? Describir lo que está pasando. Como quiera, al final voy a decir qué cosas se puede mejorar, que a lo mejor no digo muchas, ¿ok? Tampoco creas que voy a decir acá un montón de cosas que se pueden mejorar. Oye, también tengo vida social, viejo. Creo. Creo, porque con esto de la cuarentena cada vez está más complicado. ¡No! ¿Por qué? Todo por estar hablando mal de la vida social, ¿sabes? Sí, seguramente fue por eso. Los problemas sociales que se viven en la vida actual no son muy agradables. No sé por qué, pero estoy viendo el fondo de escritorio que tengo justo ahora. Nuevamente perdí. Oh my god.
pero me gusta mucho el fondo de escritorio que tengo. Es atractivo. Pero bueno, lo importante es ir con el buen conejo. Y ya vi que pierdo, no alcanzo a llegar desde esta posición. Así que no voy a perder más mi tiempo. Y voy a avanzar lo suficiente para poder llegar correctamente a mi destino. No te ahogues, perfecto. No nos caemos. Seguimos avanzando. Quiero llegar hasta la meta. Así que tengo que concentrarme full. Porque mi conejo... ¡No, conejito! ¿Por qué? Conejito malo. Venga, otro saltito bonito. Ay, qué chulo. Qué bello. Qué hermoso. Mira cómo se mueve. Chaval, ¿cómo rayos llego hasta el otro lado? ¡Ay! Me morí. Sí, así como lo veo ustedes de casita, me morí. ¿Qué rollo? Cambia el mapa, ¿no? Al parecer estoy apreciando... No, vengas con que no voy a llegar. Chihuahua. Por ahí me gustó mucho un comentario que no recuerdo. Creo que lo hizo Totori en otro canal. En el canal de King Foxo. Donde decía que yo le dedicaba mucho tiempo a los juegos. Así que vamos a dedicarle el tiempo que se merece. Digo, el que le dediques... No, comadre. Bueno, no sé si es coneja o conejo, pero... No importa porque es color morado, es color de los dioses. Bueno, me agradan todos los colores, pero el que más me agrada es el morado y el que menos el naranja. Así que dejando eso claro, continúo con el gameplay. Venga. Ok, llegamos hasta el siguiente nivel. Y tenemos nuevamente casi un minuto para pasarlo. No sé, realmente. Ok, aquí era justo cuando lo veía y... ¡Vámonos! Caemos justito. Estaría con ganas que hiciera un sonidito cuando salta, ¿no? Hiciera como un coink. O algo así. Coink. Coink. No, coink, no caigas. Se cayó, pobrecito. Oye, estos botoncitos se me hacen muy parecidos a los de otro juego. Y eso le quita arte propio. Un juego que empieza con pur y termina en ella, ¿sabes? Así que, ojo, cuidado. Bueno, voy a hacer el salto. Creo que fue el peor salto. Sí, un salto pésimo. No debía haber hecho eso. Venga, vamos. ¡No! Que si se me olvida, se me olvida, se me olvida que me tengo que esperar. Bueno, pero como quiera, los píxeles están agradables. ¡No! Se me va el avión. Lo veo y no lo creo. ¿Cómo es posible que haya llegado tan lejos? No lo sé, mi hermano. Saltamos de un brinquito bonito. Nos llevamos hasta el siguiente. ¿Por qué caigo con estilo? Simplemente quiero mantenerme en la superficie. ¡No! Venga, gato con bota. En este caso es el conejo con bota. Que sería raro que se llamara Bonnie Bonnie. Digo, no le pongas Bad Bunny, ¿verdad? Bro, ¿por qué siempre caigo en esa cosa? Venga, vámonos. Bien. Me agrada, me espero, no, come on. Me agrada esta línea porque te dice dónde vas a caer, digo, literalmente te ayuda mucho, qué bueno que está. A lo mejor el botón que está ahí en la parte superior que cada rato te dice, ¿quieres quitarlo? Puedes quitarlo. Como hay que, no tiene que estar ahí forzosamente, pero bueno, está bien. Bueno, aquí podrías poner la opción de quitar la línea esta, la guía, si es que la quisieran quitar, ¿verdad? Porque aquí en el gameplay pues estorba un poquito el UI, creo que era el UI, ¿no? User Interface. O es, si no, sí creo que sí es. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Llegamos? Ah, no puede ser, no llego. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Estoy diciendo puro let's go y está funcionando, así que let's go, let's go. Excelentote. Llegamos al siguiente nivel, donde al parecer desliza. Como, ¿por qué desliza? No sé por qué, pero cuando me pongo como en una superficie... Oh, pobrecito, se espinó. Pues murió espinado, pobrecito. Ok, saltamos. Esto no creo que me lleve a un buen final. Ándale, perfecto. No estuvo nada mal. Pensé que iba a estar peor. Ok, esto sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos. ¡Excelente! Somos un conejito travieso. ¿Por qué? Porque logramos hacer lo que queremos. Sí, por eso. Y aquí doy... No, no quiero dar salto porque si doy un saltote, estoy seguro que voy a perder, ¿eh?
Pasamos al siguiente nivel, nivel número 5. Realmente me tardé un montón en pasar al nivel número 3. Pero no pasa nada, oiga. No pasa nada, que para eso estamos. Para probar juegos. Realmente no sé cómo... Oh my god, hay una gallina ahí arriba. Ah, es parte del fondo. What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son toros con ojos rojos. Ojo, cuidado. Bueno, yo creo que eso nos hace daño, ¿no? Esos rábanos asquerosos. ¿Les gustan los rábanos? A mí no. Y luego fui una vez a un... ¡Ah! Me comió el tiburón. Una vez de viaje y había pizza de rábanos. Es una anécdota... ¿sabes? Para todo había rábanos. Para todo. Acá en el norte del país normalmente para todo hay cueritos. O sea, son cueritos de cerdo. No sé, piel de cerdo, no sé qué rayos. Creo que sí es cerdo. Cueritos de cerdo, ¿sabes? No sé si en su país también hay esas cosas. Pero en esa parte del país... ¡Eh! Esta cámara que te obliga a moverte, ¿cómo era? Deslizamiento forzoso. Let's go. Si podemos. Toda la primera, toda la primera. Vámonos. No, venga, es que me voy a morir ahogado. Pobrecito, ¿por qué? Creo que sí llego, creo que sí llego. ¡Ah! ¡Salta! ¡Salta! Cuidado con esta cosa horrible. No quiero que te coma. Que no te coma. A lo mejor me puede comer, ¿eh? Qué bueno que lo evadí. Oh my god, estamos en un nivel un poco peligroso. Peligroso como oso. What? ¿Y aquí qué? ¿Nos quemamos o qué? ¡Ah! No, llega, 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 ya. ¡Perfecto! 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 ¡Ay, sí viví! ¡Woohoo! ¡Vámonos! Ok, nivel de magia, de oscuridad. Este juego está agradable, solo que no sé... Es que hay algo que le da una chispa un poco extraña, ¿sabes? What? Ok, esto supongo que es una iglesia. No me gustan las iglesias. Pero bueno. Uy, 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 sube. Amigo mío. Amigo, sube. Amigo. Vámonos, amigo. ¡Amigo! Salto de fe. Imagínate tener un peluche de conejito de este. Ok, me acabé el juego. Aparentemente me acabé el juego. No tiene final. Sí tiene una manera en la que pierdes, por lo tanto, sí tiene jugabilidad, según lo que me enseñaron, ¿verdad? Lo que me enseñaron. Aquí se puede armar otro debate, pero ese no es el asunto, sino que no hay una escena de felicitaciones, has acabado el videojuego, compártelo con todos tus amigos, este fue tu tiempo récord, porque podrían poner un tiempo, un contador de fondo, donde cuentes cuánto tiempo te tardaste. Al inicio puedes poner, serás capaz de pasártelos todos en menos de 15 minutos. Los 8 niveles creo que eran. Si eran 8 niveles, ¿no? Si tú contaste más, me lo puedes decir en la parte de los comentarios. Pongan ahí algo en los comentarios, me ayuda, carnal. Nada más por eso digo eso. Y bueno, realmente un juego entretenido, me gusta el arte. Yo creo que para eso de avanzar pondría unos botones distintos, unos sprites que pusieras como el sprite del conejito. O sea, un botón circular, el sprite del conejito, no sé, un conejote. Y abajo un botón más pequeño con un conejito. Entonces sabes que vas a dar saltitos. O que tenga como una línea chiquita. Y arriba que tenga una línea más grande. ¿Para qué? Para que sepas que vas a dar saltotes. Sí, así, así, literal. Nada más para eso. Muy bien. Por acá voy a calificar este videojuego con lo que ya nos presenta el mismo videojuego. Vamos a ver qué tiene protagonista. Tenemos a un conejo como protagonista llamado Bonnie Bonnie, tengo entendido. Un conejo agradable, un conejo que no da miedo, a menos que sea radiactivo porque es color morado, pero me agrada. Contamos con personalización, claro que sí, señor, como de que no. Tenemos hasta 6 idiomas disponibles, perfecto. Es muy de mi agrado esto, muy, 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 muy excelente, o sea... Esto está excelente. Tenemos chino tradicional, tenemos ruso, tenemos portugués de Brasil y francés de Francia. Sí, hay francés de Quebec, que está en Canadá, o en otros países también se habla francés, ok, no nada más Francia. Sí, es Canadá, pero yo le digo Canadá porque así se dice en Canadá, ¿sabes?
Ok, y ¿quieres borrar la información? No, carnal, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me equivoqué? ¿No me puedo equivocar o qué? Sí me puedo equivocar. Aquí puedo compartir como que mi logro con los demás, pero pues no, ahorita no quiero compartir con nadie más mis logros. ¿Por qué? Porque no me dijo que logré. Simplemente por eso. Respecto a la jugabilidad, me agrada. Me agrada. A veces se siente un poquito lenta. A lo mejor si el salto fuera más fluido o más rápido, le agregaría un poquito más de, pues, de chispa al videojuego, ¿no? A lo mejor un gameplay más rápido estaría excelente. Desarrollador, lo puedes probar. Desarrollador, ¿por qué te digo desarrollador? Si ya me sé tu nombre. Ahora sí me sé sus nombres, eso está excelente, Nicolás. A lo mejor podrías mejorar la velocidad con la que salta, con la que cae. ¿Para qué? Para que pues sea un gameplay más rápido. Arte propio, simplemente cambiaría los botones y quitaría la opción de que te muestre la línea de guía, la pondría en el menú de pausa. Eso también lo cambiaría yo, pero sí contamos con protagonista, personalización, jugabilidad y arte propio. Contamos con mecánicas secundarias. No tenemos, bueno, sí tenemos la opción de juntar, yo diría que las zanahorias, pero realmente no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque ahorita no hay aquí en el menú inicial algo que nos diga, oye, cambia la skin, pon una skin. Ah, son 9 niveles, perdón, desde el inicio salió. 9 niveles muy padres la verdad. Cuando inicias un nivel no te deja elegir entre otras skins, siendo que yo ya recolecté ciertas zanahorias. Estaría bien que las fueras recolectando, ¿sabes? Y que las fueras acumulando. Sí me entiendes, ¿verdad? Tú sabes, o sea, agrega un poquito más ahí, no sé, de skins para el conejo, skins para las zanahorias, para que, bueno, los los niveles están muy bien diseñados porque van cambiando constantemente, está agradable. Probablemente en vez de ser 9 niveles, podrían ser 9 mundos, cada uno con su propio estilo que ya los tienes. Simplemente tendrías que agregar, no sé, unos 2 niveles más por mundo para que fueran un total de 27 niveles. Y simplemente los aumentas de dificultad cada uno cada vez más. Y ya, con eso tienes un juego mucho más grande y que te puede ayudar a que la gente lo juegue durante más tiempo. Porque ahorita yo me la acabé. ¿Qué crees que va a pasar después de esto? Lo voy a calificar. Y hasta ahí, ¿sabes? No contamos con mecánicas secundarias. Tenemos una buena cámara. Sí, me gusta la cámara de desplazamiento forzado. Esa también está agradable. Que esa va sobre rieles, tengo entendido. O sea, bueno, esa no se detiene. Es que eso lo vimos en el directo de las cámaras, que no acabamos de verlas. Ya le quité ahí las marcas de agua para poder enseñar a los que estoy viendo. Y que se haga un poquito más agradable para ti que me estás viendo en ese momento. No errores tipo A. No noté ningún error tipo A. Pero no tiene como un final como tal. Eso a lo mejor se podría considerar como un error tipo A, por lo tanto no lo voy a marcar. Y no tiene historia. De hecho, tú mismo me comentas que no tiene historia. Sí, así es. No cuenta con una historia como tal. Por lo tanto, tenemos protagonista, personalización, jugabilidad, arte propio, cámaras y ya. 5 estrellas exactas, que tú ya las estabas viendo aquí. Y mi calificación final es de 5 estrellas para este videojuego. Es bueno, pero se puede mejorar. Sigue trabajando en ello como trabajaste en tu otro videojuego, Penguin Zigzag, que es divertido. Es muy divertido y tiene muchas skins. Bueno, aquí también métele skins, métele más niveles, hazlo como mundillos para que sea un poco más entretenido. Esos son mis consejillos. Espero que te hayan servido y nos vemos en otro videojillo. Nos vemos. Ya sabes que puedes ver otros videos por si te los has perdido, por si no tienes nada que hacer, si te quieres despejar un rato de tus estudios o trabajo, te los dejo aquí en la lista de reproducción que te aparece en la parte final de este video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.